Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. ¿Qué les dice a ustedes el título de una película que ha sido galardonada en 14, en 15, 16 festivales del mundo entero, no solamente de Colombia? La última oportunidad fue la semana pasada en el Festival Internacional de Cine en Cartagena, pero ya había sido galardonada 4 distinciones en San Sebastián, que es un festival de mucho peso en el mundo cinematográfico. Matar a Jesús, esa es la película que en este momento tiene fascinada a la crítica y es colombiana, con artistas naturales. Ha sido concebida, escrita, dirigida por una persona que fue víctima de la violencia, como que su padre fue asesinado en el año 2002 en la ciudad de Medellín, ciudad donde ha vivido Laura Mora, aunque ahora viaja muchísimo en atención a su gran éxito que empezó, entre otras cosas, con varios documentales, pero con la serie de televisión de Pablo, de Caracol Televisión, El Patrón del Mal. Laura es muy joven, pero tiene una sensibilidad y una capacidad para el cine verdaderamente impresionante. Bienvenida. Muchísimas gracias, Darío. Bueno, Laura, ¿por qué, cómo nace esta película? Pues yo siempre digo que Matar a Jesús finalmente es como la recopilación de reflexiones y de pensamientos nacidas a partir de, pues yo creo que del evento más doloroso que ha sucedido en mi vida y en la de mi familia, que fue el asesinato de mi papá. Y pues nada, yo en ese momento era muy joven, tenía 22 años, estaba aplicando para estudiar cine. Pasa la tragedia y pues mucha gente me decía que por qué no escribía algo sobre mi papá. Nosotros teníamos una relación muy íntima y a mí siempre me ha gustado escribir y yo no era capaz. Un año después del asesinato me fui a vivir a Australia, una realidad totalmente distinta, ya estaba como alejada de esas calles de Medellín y de ese contexto, y 2 años después de estar allá tuve un sueño en el que estaba como mirando la ciudad de Medellín desde un mirador, desde una montaña, y de pronto al lado mío se sienta un chico de mi misma edad, empezamos a hablar, tenemos un montón de cosas en común, y en medio de la conversación él me dice: yo me llamo Jesús y yo maté a su papá. Y yo me levanto y por primera vez después del asesinato de mi papá puedo empezar a escribir, y empiezo a escribir unos relatos de manera muy íntima que se llamaban Conversaciones con Jesús, donde yo tenía como conversaciones imaginarias con este sicario. Y pues con los años y ya estudiando cine me di cuenta que ahí había la posibilidad de una película. Bueno, eso se llama tener el ojo, tener el sentido. Ese sueño fue el detonante, fue verdaderamente inspirador. Sí, yo siempre digo que yo no veo el sueño como una revelación, yo veo el sueño finalmente como el inconsciente hablando de un montón de cosas que a mí me preocupaban en el momento, que tenían que ver con la violencia, que tenían que ver con resistirse a ella, con cómo resistirse a ese sentimiento de venganza cuando, digamos, hay un sistema judicial que no ha operado. Y pues por ahí salió todo y pude empezar a sacar como ese dolor a través de la palabra. Usted en la vida real, porque realmente se inspira en el asesinato de su padre, a quien usted quería, adoraba, era abogado, educador, un hombre, no se sabe, este es el momento en que nunca se supo, como casi todos los crímenes que ocurren en Colombia, nunca se supo por qué lo mataron, quién lo mató, cuáles fueron las motivaciones. Y eso ya no viene al caso porque nadie le va a recuperar la vida. Pero usted nunca en la vida real, después de que quedó verdaderamente conmovida, impactada por el asesinato de su padre, un hermano, su madre, ¿no pensó qué haría si yo me encuentro el sicario? Claro. Se me presenta, usted no estaba en el momento del crimen, no sabía quién era, pero qué tal que un día el tipo la hubiera buscado y le hubiera dicho: sabe, quiero hablar con usted, yo maté a su papá. Claro, yo creo que esa pregunta estuvo tan constante en mí, ¿qué hacer? ¿Qué pasaría si esa posibilidad se presentara? Que yo creo que por eso se manifestó en ese sueño, porque yo pensaba todo el tiempo qué pasaría si uno le puede poner como cara a esa persona. Eso no pasó, eso es ficción, como muchas cosas de la película. O sea, yo tampoco estaba al lado de mi papá en el momento en que lo mataron, yo no conocía a ese chico, pero sí que lo que es absolutamente autobiográfico en ese relato es el dolor,
es la soledad de ese duelo, es como una familia se desbarata. Y una cosa muy importante que mencionabas ahora es que nosotros tampoco en la película quisimos hablar del por qué se mata a alguien, porque nosotros partimos de la premisa de que nada justifica un homicidio y que tenemos que dejar de preguntar el por qué. Porque en eso también somos una sociedad muy justiciera, ¿cierto? Cuando nosotros los que cargamos con un familiar asesinado también cargamos como con un manto de vergüenza, porque cuando decimos a mi papá lo mataron o a mi primo o a mi tío, alguien por allá piensa quién sabe qué habrá hecho. Somos una sociedad muy justiciera en ese sentido y muy indolente con todos estos años de violencia. Entonces para nosotros era también muy importante, primero que no fuera un gran hombre y un gran héroe, sino simplemente un hombre, un buen padre, un buen amigo. Que representa a esos Exacto. miles de muertos que hubo en la ciudad de Medellín en la época de la violencia. Ajá. Y que todavía hoy. Que ¿no? todavía hoy en día pasan, entonces eso era muy importante, no hacerlo como un superhéroe, pero por otro lado tampoco hablar de un porqué, pues porque si alguien hace algo, pues debería ser deber del Estado así juzgarlo. Laura, para la película, usted entonces termina de documentarse sobre las bandas de sicarios, cómo operan, qué es lo que pasa en las comunas, y por qué prefirió artistas naturales. Pues mira, más allá de documentarme o de una investigación, yo tenía una relación muy entrañable con Medellín, la he podido recorrer toda mi vida, esa fue como también una de las grandes como insistencias de mi papá, era como siempre tratar a todos por igual, que no sintiéramos una ciudad dividida y atravesada, entonces por eso he podido conocer Medellín muy bien. Y he conocido muchos Jesuses y muchas Paulas, como en la historia. Paula es la actriz. Paula es la protagonista. Natasha Jaramillo. Natasha Jaramillo. Y yo hace como 3 años decidí que quería trabajar con actores naturales porque había como una verdad y una honestidad que estaba buscando también en el lenguaje, en la juventud, en esa relación con esa ciudad. Y pues nos aventuramos, fue un casting muy largo, pero bueno, por fin lo logramos y yo creo que esos chicos son impresionantes. Ya regresamos en Entérate de Caracol Internacional, una historia verdaderamente conmovedora e impactante. A los individuos nos corresponde indignarnos, a los gobiernos reflexionar y actuar. Inquietud. Hay que mantener viva la inquietud. ¿Qué papá? Hola, Lita. Sonríe. ¿Y usted cómo se llama? Regresamos en Entérate de Caracol Internacional con Paula Mora. Paula. Laura. Laura Mora, porque Paula es la actriz, Sí. la protagonista de la película. Laura, usted destaca el talento de los artistas naturales que escogió. ¿Fue difícil, complejo o hay abundantes? No, yo creo que talento pues sí abunda, pero yo tenía tanto conocimiento sobre estos personajes que me demoré muchísimo en encontrarlos. Fue un casting casi de 1 año y lo que hacíamos era ir a los lugares donde creíamos que chicos como estos podían estar. Es decir, con el personaje de Paula íbamos más a las universidades públicas, facultades de arte, ciertos parques en Medellín, ciertos bares, los museos, y con el personaje de Jesús íbamos a ciertos lugares en el centro de Medellín, donde los chicos hacen piques de motos. Y pues salíamos como un ejército haciendo microsociología, buscando estos personajes. Y fue un día viendo una película en el Museo de Arte Moderno de Medellín donde vi a Natasha. No estábamos haciendo casting. Ni era su amiga, ni nada. Nada, pues yo le llevo como casi 15 años a Natasha, ella llegó en una bicicleta, la vimos, a mí me llamó mucho la atención, me hice detrás de ella toda la película, no hice sino mirarla. De pronto ella salió y se fue y la perdí. Y durante 2 meses pensé en ella y 2 meses después iba por el centro de Medellín absolutamente ¿Y la vi otra vez? y la vi y salí corriendo detrás de ella y ella tiene así un pelero como el mío y la cogí del pelo y ella obviamente pues se asustó y en un principio fue... Reacia. Sí, muy reacia y me dijo que no, que ella no le interesaba actuar, pero todo coincidía. Ella estudiaba artes plásticas como el personaje, es una chica como con una postura también política muy interesante, con mucho carácter y finalmente la convencí, me dejó ir a su casa pues porque también se asustó, entonces como que si
están mis papás. Y fui y le hice una entrevista y salí maravillada con ella, y luego fue a un casting ya como propiamente. Más profesional. Y hicimos un ejercicio de improvisación y yo creo que la más impresionada fue ella. Y con Giovanni, que es el actor que interpreta a Jesús. Una asistente de casting lo vio en el Parque Bolívar en Medellín, se le acercó, él también puso mucha resistencia, de hecho dijo otro nombre porque no sabía, dudó mucho, y fue a una de las entrevistas, y desde que llegó también todo coincidía, y era un chico de una bondad y de una inteligencia muy impresionante. O sea, Giovanni es un talento como pocos, y él dijo una frase que a mí me impresionó mucho. Es un chico muy joven, tiene, no sé, 24 años, y Giovanni en un momento dice: yo hay veces me canso mucho de la vida, y eso era algo que yo tenía en la descripción de ese personaje, que a pesar de ser tan joven, ya no podía con la vida. Está cansado. Bueno, esa relación con Medellín tan extraordinaria que su papá se la transmitía porque recorrían las calles juntos, como lo acaba de indicar. Después del asesinato de su padre, ¿no quedó como enemistada con Medellín? Sí, de hecho, era como... Una relación amor-odio. Sí, amor-odio, y muchas veces yo me iba para los miradores y le gritaba a la ciudad como si le estuviera gritando casi a una persona, ¿cierto? Era como una impotencia, desahogo. Y para mí, yo sentía casi que la ciudad como que me lo había arrebatado. Entonces también fue sano irme un tiempo y después regresar. Pasaron los años, pude hacer también mi catarsis, y esa separación sirvió. Y hoy en día vivo maravillada con Medellín. Hoy se siente segura de nuevo en Medellín. Sí. ¿Y le gusta Medellín a pesar de su problemática? A mí me encanta y me inspira. O sea, a veces siento que no me va a alcanzar la vida para contar todas las historias que quiero contar allá. ¿Por qué cree que esta película ha tenido tanto éxito en tantos festivales de prestigio en el mundo entero? Pues mira, yo soy la más sorprendida porque, pues, para mí es una película que está muy anclada a un contexto local, pero lo más bonito de esos premios y de esos festivales es que han como reafirmado la universalidad de la historia, ¿cierto? Como que a pesar de ser en un contexto muy particular, es la humanidad lo que está en juego, y es finalmente ahí donde nos encontramos y nos debatimos. También es una película que habla sobre la empatía. Yo creo que el mundo ahora carece de empatía. Entonces es bonito como que a través de una película nos conectemos y nos podamos pensar desde el lugar del otro. Después de ver la película, o a lo largo más bien de la película Matar a Jesús, Laura, ¿usted concluiría que al mismo tiempo es una historia de alguna manera de perdón, que es una historia que puede impactar también en otros escenarios distintos a Colombia? Para mí es importante pues como que la película genere preguntas y reflexiones. A mí no me gustan como los postulados, como imponerle a la gente, sino dejarle también el alma removida para generar otras cosas. A mí me parece que el perdón es un sentimiento muy íntimo. Alguien decía una cosa muy bella en San Sebastián, decía: esta no es una película de violencia, esta es la antiviolencia. Yo creo que es una película que habla sobre resistirnos a perpetuar la venganza, porque yo creo que la historia de Colombia se puede a veces reducir como a un crimen pasional de 60 años, donde nos hemos matado entre nosotros mismos y ya no sabemos por dónde empezó y no sabemos cómo acabarlo. Entonces para mí sí es importante, más allá del mensaje, como que nos preguntemos qué hacer con esta historia que tenemos en las manos. Qué interesante, qué bueno verla. Ya se va a empezar a ver en Colombia. Ya está en Colombia. Ya está en carteleras. Ya está en cartelera, sí. Ya regresamos en nuestro último segmento con Laura Mora, la directora e inspiradora de esta tremenda historia. Estamos hablando con Laura Mora, una historia verdaderamente impresionante de la vida real, pero que en el cine se trasladó con la ficción que corresponde a una película. Ella es antioqueña, vivió la tragedia en Medellín. ¿Cómo reaccionaron su madre y su hermano mayor cuando vieron en Cartagena
la película. Entiendo que su mamá incluso la vio 2, 3, 4 veces. Sí, mi hermano la vio por suerte en San Sebastián, en el festival. Él estaba exponiendo en Francia y alcanzó a llegar a la premiación. Fue muy conmovedor verlo. Él fue el que me dijo al final de la proyección: esta es la carta de amor más hermosa que alguien le ha escrito a mi papá. Entonces fue muy conmovedor verlo juntos. Pero sin duda Cartagena fue muy emocionante porque estábamos los tres juntos, además de grandes amigos de mi papá y otros familiares y parte de la gente del crew, pues, de la película. No, mi mamá muy impresionada. Como te dije ahorita, la ha visto varias veces y cada vez tiene como unas reflexiones más claras sobre la película. Siente que es una película muy dura, que le recuerda también la soledad de ese duelo. También hay veces me dice que la dureza como de esa sociedad de la que te hablaba ahora, que es una sociedad muy indolente también, como que puede verla ahí claramente en la película, pero también le parece un acto de amor muy bello. Y pues esta película es gracias a ellos también, ¿cierto? El acompañamiento que mi mamá y mi hermano me han hecho durante 10 años tratando de hacer esta película es muy impresionante. En la vida real, ¿usted ya ha perdonado a ese Jesús, el sicario de su papá, cualquiera que haya sido? Mira, yo creo que con el sicario, y por eso puedo escribir la historia sobre el sicario, yo creo que el sicario es una víctima más, entonces hasta me encuentro más con él. Y podría incluso hablar, no sé si de perdón, pero sí de entenderlo desde cómo el aparato criminal también lo utilizó a él y su exclusión. Es probable incluso que ese Jesús, entre comillas, ya esté muerto. Es probable, y es la gran tragedia también de estos jóvenes que han sido excluidos y luego utilizados por el aparato criminal. Ahora, frente a los autores intelectuales, yo sí guardo otras distancias y me permito incluso decir que no perdono, y no perdono no con ganas de extender mi venganza. Respeto la vida, fue lo que me enseñaron a hacer, nunca lo haría, pero no creo en esa autoridad intelectual que se escuda detrás de estos chicos y a la que jamás le vamos a conocer la cara ni la responsabilidad. ¿No le fastidia un poco en su vida, en su interioridad, el hecho de trabajar con tanta violencia, tanto en Pablo, el patrón del mal, como ahora en esta película, Matar a Jesús? Pues la televisión y el cine tienen formas muy distintas de revisar la violencia, sin embargo a mí me inquieta mucho. Yo soy una persona con una postura política muy clara, con una sensibilidad social enorme que se me inculcó desde mi casa desde muy joven. Me inquieta lo que somos como país, me inquieta esa gran cantidad de belleza y de violencia que casi que nos habita por igual. Es como, es lo más democrático en Colombia, creo que es la belleza y la violencia. Entonces es un tema que me sigue inquietando y que creo que el arte también tiene un deber de revisar. ¿Siente como persona que el país está saliendo o que siguen entrampado en esa dualidad? Pues mira, poco me iba a imaginar yo cuando empecé a escribir este proyecto que estuviéramos hablando de diálogos de paz, ¿cierto? La película yo creo que llega en un momento muy pertinente para el país. Yo sí creo que viene una generación que reflexiona sobre la violencia de otra manera y que eso es importante, pero también veo unos viejos hábitos que nos quieren mantener ahí. Es decir, yo creo que también tenemos mucho miedo de reconocernos culturalmente lejos de la violencia. Entonces tenemos mucho miedo de acabarla, de repensarnos como cultura sin ella, así sea de una manera inconsciente. Casi que masoquista, entonces. Podría ser. Yo creo que hay una relación que no hemos concientizado lo suficiente y que queremos seguir ahí, a pesar de que pues, vemos las elecciones que acaban de pasar. Tener unas elecciones en paz ya nos da la razón sobre los diálogos de paz. Entonces, pues yo espero que sigamos reflexionando, y por eso me parece importante ponerla ahí al frente y confrontarnos con también lo duros y lo violentos que hemos sido entre hermanos. Usted, me imagino que ya está trabajando en su próxima película. Sí. Uno acaba una cosa y empieza otra.
Sí, no sé cómo, porque el cine es muy difícil de hacer, entonces hay veces, hubo un momento en el proceso que yo dije primera y última, o sea, esto ya fue, es muy, muy duro, y sin embargo ya empecé a escribir otro proyecto, tengo una empresa nueva junto a Daniela Abad, la hija de Héctor Abad, que es directora de documentales, Mirlanda Torres y Manuel Villa, otros amigos del medio. Vivimos todos en Medellín, estoy escribiendo un proyecto nuevo que se llama Los Reyes del Mundo. Acabo de ser seleccionada con él en un mercado en Toulouse. Está muy en sus primeras versiones, ajá, pero bueno, estamos muy felices también de estar escribiendo de nuevo. ¿Y de qué va a tratar? Los Reyes del Mundo es una historia de carretera, es la historia de 5 chicos de la calle que se aventuran a buscar una mina de oro en el Bajo Cauca. ¿Y finalmente triunfan? Hay que verla, hay que escribirla primero también. ¿Para cuándo la tendremos? Pues yo espero, lo único que espero es no demorarme 10 años con esta y que salga pronto. ¿De pronto este año? Yo creo que el próximo. Sí, ojalá. ¿Quedó agotada después de esta película? Claro, uno termina muy cansado, pero también con el alma muy llena de cosas. O sea, la conversación que ha generado la película con el público, también muy dolorosa. O sea, la cantidad de gente escribiéndonos, a mí también me mataron a mi papá o a mí me mataron a tal persona, es muy impresionante. ¿Qué siente con tanto reconocimiento, con tanto aplauso y de todas las distinciones que ha recibido la película? ¿Cuál es la que más le ha llegado al corazón? Yo creo que hay dos que para mí marcan la historia de esta película. La primera, que fue en San Sebastián, que es el premio de la juventud, que también es como un premio de la audiencia. 300 jurados, ¿no? No, y además hubo una ovación muy grande y fue la primera ovación de la película y ahí estábamos todos juntos, incluso con Giovanni y Natasha, fue muy hermoso. Y pues sin duda alguna el premio de Cartagena, que fue llegar a Colombia, que era lo que yo más le tenía miedo, pues este es un público muy exigente con su propio cine. Entonces, esos, pero sin duda alguna lo más bonito es eso que te digo, esa conversación que genera la película y la gente cómo expresa su sentir de manera tan abierta. Entonces, pues sí termina uno cansado, pero con ganas ha valido la pena de seguir haciendo, sí. Mucha suerte, muchos éxitos, le van a llegar todos. Muchas gracias. Hay demasiado talento, pues muy, pero muy especial Laura Mora. Muchísimas gracias. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @enteratecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.